Bien, pues este es el segundo vídeo de la serie 11, de la serie dedicada a resolución de circuitos de corriente continua, y vamos a empezar a resolver circuitos por aplicación directa de la ley de Ohm. El procedimiento siempre va a ser similar, que será reducir el circuito a un circuito simple, que es un circuito de una única malla, y con un único receptor. Cuando tenemos una sola malla, reducimos la resistencia a una resistencia equivalente, o sea, la resistencia equivalente total, y también asociaremos las fuentes para reunirlas en una única fuente. Y al final aplicaremos la ley de Ohm. Es decir, pasamos de circuitos de varias mallas a un circuito de una única malla y de ahí a un circuito simple. Viendo esto se entiende que para empezar lo más adecuado es empezar por un circuito de una sola malla, que es lo que vamos a ver. Este capítulo lo vamos a dedicar exclusivamente a la resolución de circuitos tipo serie. Y propongo como ejercicio este, ¿vale? Explico. Este circuito está alimentado por una pila de corriente continua de 9 voltios y tiene 4 receptores, que hemos llamado R1, R2, R3, R4. Esta corriente de malla I sub A es desconocida. Yo la pongo en este sentido, bueno, pues porque creo que si la pila apunta hacia allá, lo lógico es que el sentido de corriente sea horario, ¿vale? Podría equivocarme. Yo puedo plantear que este sentido de corriente es horario y después que el resultado me dé negativo. En ese caso tendría que concluir que la corriente circula en sentido contrario. Pero eso al final, una vez haya obtenido el valor. Bien, en este caso, al ser un circuito de una sola malla, coincide la corriente de malla con la corriente de rama, porque solo hay una rama, ¿vale? O sea que I sub 1 va a ser igual a I sub A. Lo tenemos aquí. I sub A igual a I sub 1. Al estar los receptores en serie, va a haber una caída de tensión sucesiva en los receptores. Por eso los puntos que he marcado van a estar a diferente tensión. He marcado concretamente 5 puntos diferentes. Este de aquí lo he llamado punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Cada uno de estos receptores va a generar una caída de tensión que voy a llamar U. Para la resistencia 1 lo llamaré UR1. Para la resistencia 2 la llamaré UR2. Para la resistencia 3 UR3. Y en la 4 UR4. La corriente que atraviesa los receptores es la misma, es I sub 1. Entra por A, recorre el primer receptor, sale por B, recorre el segundo y así sucesivamente. Bien. Podremos sustituir el circuito original por un circuito equivalente como este. Recuerda el circuito original. Es este que tenemos aquí. Como los receptores están en serie, yo puedo obtener una resistencia que sustituya a estas 4. Para calcular la resistencia equivalente en serie es muy sencillo, es simplemente suma. Resistencia equivalente, el valor de R1 más R2 más R3 más R4, 3 ohmios más 1 ohmio más 2 más 3 me sale 9 ohmios. Por lo tanto, yo puedo sustituir el circuito original por un circuito en el que la pila sea de la misma tensión y la resistencia sea la resistencia equivalente de 9 ohmios. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues que ahora puedo aplicar la ley de Ohm. La corriente que recorre el circuito, I sub 1, la puedo calcular como voltaje aplicado, VCC, entre resistencia equivalente, o resistencia total, que es esta. Bien. 9 voltios entre 9 ohmios me sale 1 amperio. Ahora, para ver las caídas de tensión, tengo que dar marcha atrás, tengo que volver al circuito original. Ahora que ya sé que la corriente es 1 amperio, puedo ir aplicando la ley de Ohm de manera aislada entre el punto A y B, viendo qué caída de tensión hay aquí, por aplicación directa de la ley de Ohm, dado que sé la resistencia de ese elemento y la corriente que lo atraviesa. Va a haber 4 caídas de tensión que puedo calcular individualmente y después aplicando la... Perdón, es que a veces no centro bien. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff,
puedo comprobar que la caída de tensión de la primera más la segunda más la tercera más la cuarta me tiene que dar lo mismo que la tensión aplicada por la pila, por el generador. Vamos a ello. Cada caída de tensión individual la voy a calcular de esta manera. Aplicación directa de la ley de Ohm. Caída de tensión en R1 será el valor de R1 por la intensidad que atraviesa a R1, que es la total. Serán 3 ohmios por 1 amperio, 3 voltios. ¿Qué significa esto? Esto significa, si vuelvo al circuito original, que aquí caen 3 voltios. 3 voltios. ¿Vale? Vamos a ver, que no lo estoy centrando. Ahí. 3 ohmios por 1 amperio, 3 voltios. Esta es la caída de tensión UR1. Eso significa, si aquí hay una caída de tensión de 3 voltios, significa que en el punto B hay 3 voltios menos que en el punto A. Claro, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuántos voltios hay en el punto A? El punto A es todo este cable. Está directamente unido a la pila. Por lo tanto, la tensión en el punto A son 9 voltios. Es la tensión de la pila. Y la tensión en el punto B serán 9 voltios menos los 3 voltios que se pierden, entre comillas, en esta resistencia. Luego, la tensión en el punto B, V en el punto B, van a ser 6 voltios. 9 menos 3. Bueno, pues de la misma forma podemos calcular la caída de tensión en la resistencia 2, que será R2 por I sub 1. 1 ohmio por 1 amperio, 1 voltio se pierde en la resistencia 2. La caída de tensión en R3 será R3 por I sub 1, 2 ohmios por 1 amperio, o sea, 2 voltios. Siempre conviene multiplicar número por número, 2 por 1, 2, y unidad por unidad. El ohmio, al multiplicarlo por el amperio, nos da voltio. La caída de tensión en R4 es R4 por I sub 1, o sea, 3 ohmios por 1 amperio, nos salen 3 voltios. Entonces, comprobamos que se cumple la ley de Kirchhoff, porque si sumamos los 3 voltios que caen en R1, más 1 voltio que cae en R2, más 2 voltios que caen en R3, más 3 voltios que caen en R4, nos suma 9 voltios, que es la tensión de la pila. Debería haber puesto aquí R4. Podemos analizar cuál es la tensión en los diferentes puntos del circuito. Vamos a verlo ahora. Cómo se va, entre comillas, perdiendo los voltios. Para saber la tensión en el punto A ya hemos dicho que no necesitamos ningún cálculo, porque el punto A está directamente unido al positivo de la pila. Por lo tanto, la tensión en el punto A es la tensión del polo positivo de la pila, 9 voltios. No hay ningún receptor, por lo tanto no hay caída entre este punto y este punto. Vamos a analizar el punto B. El punto B tendrá una tensión, un voltaje, que será la del punto A menos lo que haya caído en la primera resistencia. Es decir, 9 voltios menos 3 voltios, 6 voltios. Es decir, aquí hay 6 voltios. Aquí hay 9, no lo estoy mostrando, perdón. Aquí hay 9 voltios. Seguimos. La tensión en el punto C será la tensión que hay en el punto anterior menos la caída de tensión en la segunda resistencia, es decir, 6 voltios menos 1 voltio, 5 voltios. Vamos aquí. Si aquí en el punto B hay 6 voltios y aquí se pierde 1 voltio, esto es 1 voltio, 6 menos 1, en el punto C habrá 5 voltios. Vale, la caída de tensión aquí es de 3 voltios, no lo había anotado. Seguimos. Tensión en el punto D es la que había en el punto anterior menos lo que se pierde en la tercera resistencia, es decir, los 5 voltios que teníamos en el punto anterior menos los 2 voltios que se pierden en la resistencia 3. Es decir,
Si nosotros hemos calculado antes que en esta resistencia se pierden 2 voltios y aquí hay 5, bien, 5 menos 2, 3 voltios. En el punto D, la tensión, la tenemos aquí, son 3 voltios. En el punto D. Si en el punto D hay 3 voltios, en el punto E habrá lo que hay en D menos lo que se pierde en la cuarta de las resistencias. Es decir, 3 voltios menos 3 voltios que teníamos calculado de antes, 0 voltios, cosa que es totalmente lógica. Veamos aquí en el circuito. Si aquí se pierden 3 voltios, en el punto D tenemos 3 voltios menos 3, la tensión en el punto E es 0. Y es lógico porque podemos ver que el punto E está directamente conectado al negativo de la pila. Para ser estrictos, deberíamos haber referenciado el circuito a masa, es decir, debemos indicar que eso está a 0 voltios, ¿vale? Aquí 0 voltios. Sin embargo, una característica propia del circuito serie es, voy a ponerlo aquí que se lea bien, que la corriente se mantiene constante a lo largo de todo el recorrido. Sin embargo, la tensión no, la tensión va bajando, va decayendo, ¿vale? Al salir de la pila, aquí los electrones tienen 9 voltios y a medida que van recorriendo el circuito van perdiendo voltaje, se va perdiendo diferencia de potencial. Bueno, el circuito paralelo lo dejamos para el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.